Ahora sí, qué gusto verlos hoy día, el día de hoy, ahí con sus sonrisas, todos muy bonitos, todos muy arreglados para escuchar la palabra del Señor. Bueno, les comento, yo vengo viajando desde las 7 de la mañana para poder llegar aquí, para ver sus hermosos rostros. Así que aquí estamos el día de hoy para entregarles nuestras primicias al Señor, ¿cierto? Nuestro tiempo, entregarle nuestra disposición al Señor. Y hoy día particularmente me toca hablarles de uno de los días favoritos para mí que relata la Biblia. Imaginen, no es solamente una situación, una circunstancia, una parábola, es un día completo muy bonito que relata la Biblia. Pero para eso me gustaría, para comenzar esta dinámica, que pudiésemos cerrar nuestros ojos nuevamente. Vamos a dirigirnos nuevamente al Señor, vamos a disponer nuestros corazones para poder recibir la palabra que el Señor ha traído el día de hoy para ustedes. Padre Santo, Padre Eterno, Padre Creador de los cielos y la tierra, aquí estamos nuevamente, Padre Santo, para darte las gracias por estar en este lugar. Gracias por poder alabar tu nombre tranquilamente, en libertad en este país, Señor. Te damos las gracias por poder acompañarnos en nuestro camino hacia este lugar y te pido particularmente, Señor, que tú seas utilizándome, Padre, simplemente como un medio para transmitir lo que tú quieres hablarle a tu pueblo. Gracias, Padre, por tu amor y tu misericordia. Amén. Como les dije, hoy me toca particularmente hablarles de un día completo. Y este día pareciera ser como el jamón del sándwich, porque hoy día me toca hablarle específicamente del jamón del sándwich. Y ustedes qué dirán, ¿cómo está hablando? ¿O es mi de eso? ¿A qué se refiere? Y claro, me toca comentarles algo que los estudiosos llaman cariñosamente Marcán sándwich, específicamente Marcán sándwich, que es una forma literaria para poder explicar que existe una historia A y después se interrumpe por una historia B y después continúa con el final de la historia A. Entonces hoy día vamos a hablar de un sándwich específicamente. Y todo comienza cuando Jesús vuelve a las orillas del mar de Galilea y ya anteriormente han pasado cosas. Anteriormente hemos visto que Jesús detiene la tempestad en medio de un caos cuando sus discípulos estaban muy asustados y lo despertaron. Vimos cómo Jesús interactúa con las fuerzas naturales y calma el mar, calma el viento. Después acontece que había ido a la región de los Gadarenos y sucede todo esto con el endemoniado gadareno. Y ahora vuelve a las orillas del mar de Galilea, ya en el cual había mucha gente que estaba esperando a Jesús. Habían escuchado de él. Y existe una persona que la Biblia no lo menciona como un principal de la sinagoga, el cual su nombre era Jairo, que estaba muy angustiado porque su hija estaba agonizando. Lo que hace Jairo es inmediatamente asistir hacia donde está Jesús y lo busca y con mucha desesperación le dice: Jesús, ven que mi hija está padeciendo, mi hija está muriendo. Y lo que él buscaba es que Jesús la sanara. Entonces aquí tenemos una historia en donde Jairo tiene una fe muy particular y va en busca de Jesús, a pesar de Jesús ser una persona que no era bien recibida en la sinagoga. Y como habíamos dicho, Jairo era un principal de la sinagoga. Entonces él trata de humillarse a sí mismo, asiste, va a buscar a Jesús y Jesús lo que hace es ir rumbo a la casa de Jairo. Debemos imaginar una gran multitud que persigue a Jesús camino a la casa de Jairo para poder ver a esta niña que tan solo tenía 12 años. Pero en medio de esta historia, de este acontecimiento, de este milagro que va a ocurrir, sucede algo absolutamente inesperado. Había una mujer, y así lo relata la Biblia, solamente una mujer, que había padecido de flujo de sangre durante 12 años. Mismos 12 años que tenía la hija de Jairo. Bastante particular, ¿no? Y resulta de que esta mujer se acerca con mucho ímpetu para poder tocar el manto de Jesús, porque en su mente estaba: si logro tocar siquiera su manto, quedaré
sana. Eso ella tenía en su mente, ¿verdad? Si solo toco el borde de su manto, voy a quedar sana. ¿Y qué creen ustedes que pasó? Quedó sana, ¿verdad? Al instante cesó su hemorragia. Y bueno, esto del flujo de sangre quiere decir que ella sufría de una enfermedad ginecológica, ¿verdad? Y esto significa que ella llevaba su periodo menstrual durante 12 años sin parar siquiera un instante. Yo me pongo a pensar, siendo mujer, lo difícil que debe haber sido, puesto que cuando hablamos de flujo de sangre, hablamos de periodo menstrual, estamos hablando de un desorden hormonal. Y este desorden hormonal no solamente es algo que te produce sangrar, sino que produce dolor, produce cólicos, produce estar en una circunstancia de mayor sensibilidad. Y más encima esta mujer acarreaba con muchos problemas debido a este flujo de sangre. Siguiente. Ella logra desesperadamente tocar el borde del manto del Señor. Y aquí sucede algo particular porque Jesús llega y pregunta: ¿quién ha tocado mi manto? Nos parece una pregunta un poco absurda, puesto que estaba pasando en medio de la multitud y probablemente todo el mundo estaba tocando al maestro. Pero hubo una particularidad, hubo un toque particular que él siente y pregunta: ¿quién tocó mi manto? Y los discípulos le responden específicamente esto, le dicen: maestro, todos te están tocando, si hay una gran multitud. Pero Jesús reconoce un toque particular. En ese momento la mujer se acerca y le dice: yo he sido maestro, yo he tocado el borde de tu manto. Le dice con plena verdad, no tocó su piel, no tocó su pie, no lo tocó a él propiamente tal. Con mucho respeto, esta mujer tan solo tocó el borde de su manto. A lo que Jesús le dice: hija, tu fe te ha sanado. Vete en paz y queda sana de tu aflicción. Siguiente. Gracias. Entonces acá vamos a vislumbrar 5 problemas particulares que tenía esta mujer hemorrágica. El primero, es una mujer que vive en una sociedad absolutamente patriarcal. Entonces, el primer y gran problema es ser mujer. Ese es el principal problema que sufre esta mujer. Porque en virtud de que es mujer, ella no tiene un acceso fácil al maestro como sí lo tuvo Jairo, que por lo demás, al ser un principal de la sinagoga, probablemente Jairo andaba vistiendo una túnica, un traje que lo distinguía como una persona importante, por lo cual probablemente le abrieron paso para que tuviera un fácil acceso al maestro. Pero ¿qué pasa con esta mujer? Que principalmente por el solo hecho de ser una mujer ya no tiene un acceso total para poder acceder al maestro. O sea que ya partiendo tenemos un problema. Ser mujer. No podía libremente hablar con los hombres. Ella debía estar acompañada para poder dirigirse hacia un hombre. Siguiente. Siguiente. En segundo lugar, la mujer era estéril. ¿Cómo podemos darnos cuenta de que la mujer era estéril? Por el simple hecho de que al tener su periodo menstrual de manera constante durante 12 años, eso no le permitía fecundar. Por lo tanto, el solo hecho también de ser estéril era una maldición para la cultura judía. Siguiente. Ya. En este mismo contexto es que probablemente esta mujer tenía problemas familiares. Si esta mujer estaba casada, probablemente había tenido ya problemas con su cónyuge por el hecho de no poder concebir. Debemos entender en este contexto de que el matrimonio se entiende una oportunidad, se entiende el momento específico para poder procrear y se entiende el matrimonio como finalidad el procrear, y ella no podía tener hijos, era una mujer estéril. Siguiente. En tercer lugar, era una mujer inmunda. Considerada para la ley mosaica, se catalogaba una mujer inmunda cuando se encontraba en su periodo menstrual. Es por eso que gracias a estar catalogada como una mujer inmunda, esta ya no puede participar de actividades religiosas. Ella estaba absolutamente aislada de poder participar en actividades religiosas. Siguiente. Por lo demás, y en este mismo contexto, ella vive en un aislamiento, no solamente de la iglesia, sino que no puede participar en la sociedad.
Y es bastante triste esto, hermanos queridos, porque el flujo de sangre, este proceso natural que tiene una mujer, en donde se desprende del endometrio para poder así crear vida y que significa que su cuerpo está funcionando de manera correcta, es catalogado como una inmundicia y esta persona no puede pertenecer y tampoco puede participar en la sociedad. No así, por ejemplo, cuando los hombres estaban en periodo de guerra y poseían también heridas, porque también sangraban gracias a las heridas, pero en vez de ser castigados, ellos eran absolutamente felicitados y era una demostración buena, permitida, aceptable, heroica incluso. Pero el solo hecho de que la mujer sangrara visiblemente en un proceso que es absolutamente natural, a ella la aislaba de toda la sociedad. Y en quinto problema tenemos que ella ya no tiene medios económicos. Ella se ha gastado todo el dinero que tenía en poder consultar a médicos buscando algún tipo de tratamiento. Tenemos a una mujer, queridos, que está absolutamente aislada, una mujer que no es permitida en la sociedad, una mujer que no puede tocar a las personas por su grado de inmundicia, una persona que es rechazada de los cultos religiosos y tenemos a una persona que ya no tiene medios económicos para poder sustentarse ni tampoco poder sustentar los siguientes tratamientos médicos. Pero, y esta es la particularidad, en medio de este problema, la mujer tiene fe, y tiene fe en Jesús. ¿Y cómo podemos lograr esta fe? Primeramente, ella oyó de Jesús, y posterior a haber oído de Jesús, ella creyó en que Él podía sanarla. Es en ese momento en que la fe auténtica nos lleva a actuar en concordancia con esa fe. Es decir, nos lleva a accionar en dirección a ese objetivo. Ella creyó en que si tan solo tocaba a Jesús, ella iba a ser sana. Por lo tanto, ella dispuso todo lo que pudo hacer en ese momento para poder ir a buscar a Jesús. Esto es como una carrera contrarreloj. Por un lado tenemos a Jairo, que tenía a su hija enferma y que todo el tiempo que transcurría eran momentos vitales para la niña, en los cuales por este atraso que sucedió con la mujer de flujo, probablemente en ese rango de hora, su hija falleció. Pero también para esta mujer era una carrera contrarreloj. Era la situación que ella tenía para poder intervenir. Era tanta la muchedumbre, era tanta la gente que ella tenía, aunque sea la mínima posibilidad de pasar por debajo de las personas sin que la gente se diera cuenta de que era una persona inmunda la que pasaba por ahí para poder tocar el manto del Señor. Me llama mucho la atención también de que esta mujer no tiene un nombre. Marcos no le entrega un nombre en el relato a esta mujer, sino que a Jairo se le dice, se llama Jairo, y a ella solamente se le trata de una mujer casi sin identidad propiamente tal. Entonces, este día huele a muerte. Es un día que huele a muerte, en donde dos mujeres, una de 12 años y otra que sufrió por 12 años. Ambas mujeres, ambas en una sociedad patriarcal, ambas en un estado de impureza, una impura y rechazada por el hecho de estar consangrado y la otra muerta. Son esas las circunstancias en las que Jesús ejecuta y ejerce dos milagros importantes. La mujer enferma estaba quebrada, estaba despreciada, estaba rechazada por la sociedad, rechazada por el templo, escucha de Jesús, tiene fe y se atreve a hacer lo que no le está permitido, andar entre la gente. No puede tocar a nadie y aún así ella dice, alcanzo a tocar, si solo alcanzo a tocar su manto, yo me sanaré. Y para poder ejecutar esto, ella quiebra las reglas y avanza. Lucas relata este milagro de sanidad y agrega de que solamente se le fue tocado el borde del manto del maestro. Y a veces cuando hemos escuchado esta historia y vemos que le toca el manto, nos olvidamos de un detalle muy particular y que es muy simbólico respecto de este manto. Este manto, en sus 4 puntas, tenía unos flecos, una especie de borlas, ¿ya?
Y este manto se le llama, la anterior por favor, se le llama tzitziot. Y lo particular de estos flecos que salían del manto de Jesús es que llevaban las letras del nombre que cuesta pronunciar, ¿verdad? Dice que no es pronunciable, que vendría a ser Yahweh. Tenía las 4 letras, por lo tanto, las borlas y los flecos del manto que tenía Jesús decían Yahweh. Entonces es bastante simbólico, porque al entender que los flecos simbolizaban el nombre de Yahvé, lo que estaba haciendo la mujer era aferrándose al nombre de Yahweh, aferrándose al nombre de Dios. Los invito a que cuando tengan problemas, a cuando tengan aflicciones, a cuando tengan enfermedades, se aferren al nombre del Señor. Aquí no solamente la mujer se aferró a un pedazo de tela, simbólicamente se ha aferrado al nombre del Señor, se ha aferrado a las promesas que Él nos ha entregado. Fue en ese momento, después de haberse aferrado al nombre de Yahweh, que el cuerpo lo supo. Y en griego dice tal cual, el cuerpo lo supo. El cuerpo de la mujer supo al instante que ella había sido sanada. Y me parece una cosa maravillosa, porque cuando nosotros enfermamos, por regla general, solamente vamos viendo la mejoría de una forma progresiva. Acá esta mujer tuvo una mejoría instantánea, tanto que su cuerpo lo supo. Y a su vez, Jesús y el cuerpo de Jesús también lo supo, puesto que él sintió inmediatamente que había sido desprendido de él poder. Ya no solamente había sido algo racional, él caminando rumbo hacia la casa de Jairo, sintió que se desprendió de él poder, que en griego significa dinamis, es decir, salió de él fuerza, energía. Y parece algo bastante esotérico que estemos hablando de fuerza, energía, pero así es como lo relatan. Salió de Jesús poder y él lo sintió. Y acá hay una particularidad también, porque encontramos una mezcla entre Dios-hombre. Encontramos esta esencia de Jesús, de Dios, la cual de él desprende poder sanador, pero encontramos también una pregunta que al parecer puede ser absurda, en la cual él dice, ¿quién me ha tocado? Tenemos ahí una dualidad de Dios-hombre en Jesús que le hace no entender qué es lo que está pasando, solo saber que de sí había desprendido poder. Y claro, si hubiese sido solo instante Dios, él podía haber visto en su pantalla mágica quién había sido aquella persona que había tocado su manto y no habría hecho esa pregunta. Y toda su naturaleza divina hubiese estado manifestada en ese instante. ¿Y qué argumento tenía Jesús para insistir en que alguien lo había tocado? Y era específicamente porque virtud había salido de él. Entonces, tenemos una imagen en este momento muy material, muy corporal, muy de piel. Acá hay un encuentro cuerpo a cuerpo en el cual el Señor, que ha sido intercesor, es la conexión entre el cielo y la tierra, demuestra el poder grande, el poder sanador que Jesús tiene. Pero no olvidemos que durante todo este contexto sigue Jairo mirando cómo el Señor está sanando los problemas de otras personas y él sigue acongojado porque él tiene un problema, y un problema que es importante. Su hija está muriendo. Yo también me he sentido de esta forma, queridos. Yo también me he sentido que el Señor ha solucionado los problemas de las personas que me rodean, y he sentido muchas veces al Señor en silencio, sin darme cuenta de que en realidad Él está obrando conforme a sus propósitos y conforme a su tiempo. Imagínense cómo se sintió esta mujer después de haber sido sanada, después de haber tocado el manto de Jesús, tirada en el suelo, aún así sin poder asimilarlo. Fueron 12 años y de un instante a otro su fuente se ha secado. Y de un instante a otro ella deja de sentir la humedad de su flujo. Y en ese minuto su mirada se encuentra con la mirada del Maestro, que ella lo busca y con temblor y temor le dice: yo he sido quien te ha tocado.
En ese momento es el punto de contacto entre el cielo y la tierra. Porque Jesús le alaba su fe y le dice, ha sido tu fe la que te ha hecho sana. Y en ese momento tenemos la certeza de que no volverá esa hemorragia, de que ella vuelve a ser una mujer completa. Porque más encima Jesús no solamente le entrega sanidad, sino que le entrega paz. En ese momento el Señor no solamente sana físicamente, sino que le entrega paz a una mujer que estuvo 12 años sufriendo, 12 años sin tener esperanza, 12 años con dolores. Recibió la energía sanadora de Jesús. Misma energía, hermanos queridos, que podemos sentir nosotros cuando nos aferramos al nombre del Señor. Misma energía que posterior a esta historia ha sentido la hija de Jairo, cuando Jesús le dice, Talita cum, levántate, hija, levántate. Y hay una palabra particular que dice el relato, cuando Jesús le dice a Jairo, le dice, no temas, solo cree. Acá hay una prueba de fe que le hace a Jairo. Le está diciendo, independiente de que todo lo que tú estés viendo sea irracional, tú simplemente cree. Y eso se lo digo a ustedes también. Simplemente crean. Porque el Señor con su energía sanadora está para poder ejecutar aquella energía en la vida de cada uno de ustedes. A aferrarse al nombre del Señor. A tener esta fe que los invita a accionar, a tener esta fe suficiente que los convence de que ustedes deben seguir en pos de esa convicción. ¿A qué me refiero con esto? Si yo tengo la fe de que mañana va a llover, yo voy a salir preparada porque mañana va a llover y voy a llevar un paraguas porque mañana va a llover. Esa es la fe la cual nos está mostrando la mujer de flujo, una fe con convicción absoluta, una fe que te invita a accionar en concordancia con lo que tú has creído. Y yo sé en quién he creído. Y para poder ejemplificar esto aún más, les tengo preparado un video para que puedan ver el relato de cómo esta mujer ha tocado esos pequeños flecos que ustedes pueden ver en la imagen, esos pequeños flecos que simbolizan el nombre de Yahweh y que a la vez también llevan consigo la ley mosaica. Siguiente.
Es emocionante, ¿no? Es muy emocionante ver cómo el Señor cambia vidas, cómo el Señor restaura vidas. No solamente la sanidad física, sino cómo el Señor redime. El Señor le ha devuelto su papel original a esta mujer. Le ha vuelto a dar la dignidad de poder ser parte de la sociedad. Y ese mismo amor y esa misma acción de fe es la que debemos tener todos nosotros, porque el Señor nos ama de la misma forma. Tener una fe que nos lleve a mover, una fe que esté al punto de mover como un motor el poder del Señor y poder ejecutar en nuestras vidas aquel cambio. Les termino con esta reflexión, hermanos amados. Posterior a esto, Jesús resucita a la hija de Jairo, el primer milagro que ejecuta en cuanto a resurrección. Es en ese contexto, hermanos, que yo los invito a que oren por sus hijos, a que oren por sus familias, a que intercedan por sus hijos, que es el rol que ustedes pueden ejecutar con ellos. Y los invito a tener una fe como la de esta mujer, una fe y una convicción en que el Señor puede cambiar sus vidas, en que el Señor puede restaurarle, en que el Señor puede solucionar el problema que tienen, en que el Señor puede sanar la enfermedad que usted está padeciendo. Porque así ha sido y así es. Y los invito también a preparar sus corazones en este momento para poder entrar a la mesa del Señor.